Verdaderamente el pueblo del Señor ha aprendido a vivir por la fe, a vivir por la fe. Padre, en el nombre de Jesús oramos esta mañana. Que nos bendigas ahora con tu presencia, Señor, en la palabra. Señor, esperamos de todo corazón que hayas recibido la alabanza, la adoración, que hayas visto el corazón lleno de gratitud de tus hijos, de tus hijas, que han cantado para ti con gusto, que han cantado para ti con alegría, que han expresado sus propios cánticos para exaltarte y para glorificarte a ti, oh Dios. Pero también, oh Dios, esperamos que tú nos des palabra. Y que con esa palabra, Señor, nuestro corazón, nuestra vida sea mantenida en la correcta dirección de tu presencia. Oramos ahora en el nombre de Jesús, que la presencia de tu Espíritu Santo acomode lo espiritual a lo espiritual en el corazón de cada uno. Lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a entrar a la palabra un poquito más adelante, pero anoche estaba meditando acerca de la bendición que tenemos como iglesia de ser una iglesia llena del Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu Santo es tan sobrenatural, porque así es, la presencia del Espíritu Santo en la iglesia es sobrenatural. Vino de una manera sobrenatural. En Hechos capítulo 2 leemos claramente que cuando llegó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia y se produjo un movimiento sobrenatural. Lo primero es que un viento recio sopló sobre toda la casa. La casa estaba cerrada. Creo que no les compartí, pero he estado en el lugar donde ocurrió esto. Estuve algunas ocasiones en Israel y la primera ocasión fue con un grupo de pastores de toda Latinoamérica. Fui invitado. Alguien incluso pagó todos mis gastos, mi vuelo, hotel, comida, todo para estar en Israel. Y me fueron dando oportunidad de ministrar en algunos lugares, de predicar en algunos lugares. El primer lugar que me pidieron predicar fue en el Monte de las Bienaventuranzas, así que yo estuve parado en el lugar donde el Señor Jesús predicó las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. El segundo lugar fue en el lugar donde se hizo las bodas de Caná y el agua fue cambiada en vino. Pero honestamente el lugar donde mi corazón se estremeció fue el tercer lugar y fue en el aposento alto. Y en ese lugar donde el Espíritu Santo descendió por primera vez sobre toda la congregación, de verdad una cosa increíble. Y el lugar es cerrado. Tienes que subir por una escalera, porque es aposento alto, es un segundo piso. Es amplio el lugar. Es el mismo lugar que el Señor escogió para instituir la cena. Era el lugar secreto del Señor Jesús para estar con sus discípulos, y ahí en ese lugar Él escogió derramar de su Espíritu Santo con un viento recio primero. Luego dice que miraron lenguas de fuego sobre cada persona que estaba ahí. Y luego una manifestación gloriosa. Los que estaban ahí empezaron a hablar en otras lenguas, lenguas extrañas para algunos. En algunos fueron idiomas conocidos, porque está el testimonio ahí, y en otros eran lenguas espirituales. Ya lo dice 1 Corintios 13,
este mensaje del amor, porque 1 Corintios 13 es el lenguaje del amor, y comienza diciendo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Entonces las lenguas tienen un carácter de lenguaje de ángeles. ¿Me están escuchando, hermanos? Si alguno entonces ha tenido la experiencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo y ha tenido la oportunidad, aunque sea una palabra, aunque sea una sola vez, hablar en lenguas, tiene que saber que ha hablado lenguas angelicales. Luego estaba pensando, todo esto estaba yo meditando anoche. Luego, tenemos tanta controversia con algunas cosas dentro de la fe cristiana, que si son para hoy, que si no son para hoy, que cuál es el valor que puede tener. Y entonces vino a mi mente la lista de los dones espirituales de 1 Corintios capítulo 12, donde un don espiritual es diversos géneros de lenguas. Y tiene que saber que ya está muy avanzado. Estamos por allá cerca del año 60 después de Cristo. Diversos géneros de lenguas. Y no solamente eso. En esos dones está incluido otro más, que es por el que oro. Un poquito más de hablar en lenguas. Interpretación de lenguas. Usted tiene que pensar, si hay un don de diversos géneros de lenguas y si hay un don de interpretación de lenguas, entonces usted tiene que saber que es algo que el Señor dio a su iglesia para que su iglesia sea edificada y para que su iglesia pueda fluir en el poder del Espíritu Santo. Entonces, el que ya lo tiene, practíquelo, mayormente en su tiempo devocional personal. ¿Ok? El que no, búsquelo. ¿Me escucharon? Búsquelo. Búsquelo como quien se va a encontrar $1,000,000. ¿Qué digo? 1,000,000 es poquito. ¿Podríamos comparar la bendición de la unción del Espíritu Santo con $1,000,000, Dios mío? Y si yo les dijera que aquí en el patio está enterrado $1,000,000 en alguna parte, ¿qué harían? Ya vienen como la piñata, sí, todos con un palo, ¿verdad? Todos con un pico, a ver dónde está ese tesoro, porque ese tesoro yo lo quiero, ese tesoro es para mí. Así tiene que ser buscado, porque eso va a traer revelación, va a traer unción, va a traer un fluir de la gracia de Dios extraordinario en su vida. Ya. Ay, la doctrina de Balaam. Estamos allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Nuestra última parte fue Antipas, el testigo fiel. Y bueno, este mensaje en Apocalipsis capítulo 2 es parte de un mensaje completo, capítulo 2 y capítulo 3. El Señor está hablando a su iglesia, habla a 7 iglesias particulares, 7 iglesias que existieron. Además, las Biblias traen ahí un mapa, traen unos mapas al final. Pues busque allá, porque usted va a encontrar que los lugares como Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Laodicea, Filadelfia, todos esos lugares existieron, eran iglesias locales. Cuando digo iglesias locales, era así como esta, que es una iglesia local. Eran iglesias que vivieron las circunstancias que se mencionan ahí. Eran iglesias que recibieron la reprensión del Señor Jesús, como se encuentra ahí.
pero fueron iglesias que recibieron las promesas que se encuentran ahí también. ¿Ok? ¿Y qué es el mensaje de capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis? Es un plan profético. Es el plan profético de Dios para su iglesia. Está enmarcada en estos mensajes a las 7 iglesias el tiempo profético de la iglesia desde la primera, que correspondía al tiempo del Señor Jesús, y la Odisea, que es la última en el capítulo 3, que prácticamente corresponde a la iglesia de nuestros días. Y honestamente es muy triste, es lamentable que la condición de la iglesia en nuestros días sea tan exacta como lo menciona la Odisea en el capítulo 3. Es tremendo. Y si usted es una persona, discúlpeme que se lo diga así, ¿ok? Pero se lo voy a decir. Si usted es una persona consagrada, entregada a Dios, que tiene pasión en su corazón por el Señor, cuando lee capítulo 3 la Odisea se pone triste. Le entra una angustia en el corazón. Porque lo que refleja la iglesia de la Odisea es: tú crees que eres rica, tú crees que lo tienes todo y no tienes nada. Estás desnuda, estás ciega, tu condición es miserable. Ups. Una situación de la iglesia casi mundana. Ahora hay que ver la iglesia de nuestros días, cómo está. Y es una iglesia que deja bastante que desear. Pero esa es la realidad. Y es como se dice, como querer tapar el sol con un dedo, ¿no? No se puede. Es evidente lo que pasa en la vida de los creyentes en nuestros días. Estamos hablando en un sentido general, la iglesia mundial. Hay lugares donde efectivamente hay brotes de avivamiento, hay brotes de búsqueda del Señor, hay brotes de gente entregada y consagrada, pero el común denominador en el mundo es eso. Pero tomamos la iglesia del capítulo 2, versículo 14, es la iglesia que hemos tomado para esta parte, que es la iglesia de Pérgamo. Ya dimos algunas, la primera parte, que tiene que ver esencialmente con Antipas. Voy a leerlo todo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Pérgamo. Ya hablamos hace 15 días, dijimos que haríamos un paréntesis por causa del Día de las Madres, pero que hoy retomaríamos
esta parte que es esencial. Hoy quiero compartir con ustedes la doctrina de Balaam. Así se llama esto, la doctrina de Balaam. El versículo 14 dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Los que han leído Biblia conocen un poquito la historia. El pueblo de Israel está saliendo de Egipto y finalmente, después de que ha andado rondando en el desierto por muchos años, ya el Señor les está dirigiendo hacia la tierra que Él les había prometido que les daría en posesión. Y los pueblos que estaban allá, entonces empezaron a ver que la mano del Señor estaba con este pueblo. Y Balac, uno de los reyes de ese lugar, dijo: no voy a poder con ejército, no voy a poder batallar contra este pueblo. Y entonces se le ocurrió, había por allá un profeta, Balaam, un profeta que tenía la sensibilidad para escuchar la voz de Dios, porque es reconocido como profeta. No era un extraño, era alguien que tenía habilidad y sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Y entonces Balac, el rey, dijo: este tiene autoridad. Escuchen eso, los que escuchan la voz del Señor, los que tienen la capacidad de escuchar la voz del Señor, tienen autoridad. ¿Me oyeron? Y entonces lo contrató. Te voy a dar grandes riquezas, pero ven, y tú que tienes autoridad, maldice a este pueblo, porque si tú lo maldices, va a ser maldecido. Y si tú lo maldices, voy a poder derrotarlo. Y si tú lo maldices, no va a llegar a su destino. ¿Qué es entonces el plan del enemigo en contra nuestra? El plan del enemigo es eso, que tú no llegues a tu destino. Mire, la parte esencial de este mensaje en Pérgamo es este. Este es el mensaje esencial. Y no has negado mi fe. Otra vez, fe en Dios. Es un llamado para fe en Dios, en la condición que se encuentra la iglesia de Pérgamo, con el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto, es: mantén la fe. Porque si tú mantienes la fe, entonces vas a llegar a tu destino. Dios tiene un destino para ti. ¿Me escucharon? Él tiene un plan para ti. De hecho, es lo que hacemos siempre cuando le hablamos de Cristo a una persona, cuando le predicamos a alguien. Normalmente le decimos: Dios tiene un plan para ti. ¿No es cierto? Algunos lo han dicho así: Dios tiene un plan para ti. Y esa es una realidad. Dios tiene un plan para ti. Y el plan que Dios tiene para ti es que Dios te ama tanto. Escúchame, Dios te ama tanto que Él no quiere que pases unos buenos días acá. Sí quiere, pero no quiere. ¿Ok? Porque la verdad es que ya lo dijimos, la pasamos bien cuando andamos con el Señor, cuando caminamos con el Señor. Pero Él te quiere tanto que Él planeó llevarte con Él para siempre. Para mí eso es extraordinario. Dios te ama tanto que Él quiere llevarte con Él para que vivas con Él para siempre. Para que estés en su presencia. Para que goces de la gracia. Pero entonces hay alguien que tiene un plan para desviarte y que tú no alcances tu propósito. Bueno, hay una prueba de que Balaam escuchaba correctamente al Señor, porque Balaam es traído, se le sube a una montaña, ve al pueblo, y cuando ve al pueblo,
viene la presencia del Señor para darle palabra y no lo deja maldecir al pueblo. Por 3 ocasiones, ustedes tienen que leerlo, ¿ok? En el Antiguo Testamento. Se lo estoy resumiendo así rápido para llegar a la parte esencial que queremos aprender esta mañana. No puede maldecirlo, porque cada vez que él va a abrir su boca, contratado por este hombre, el Espíritu de Dios viene y en lugar de darle una maldición, le da una bendición. ¿Qué quiere decir? Escuchaba bien la palabra del Señor. Escuchaba bien lo que el Espíritu Santo le ponía. Y por 3 ocasiones entonces no pudo maldecirlo y por último lo bendijo. Y el rey todo desesperado, el rey Balac todo desesperado, dije, ok, mira, si no me lo maldices, pues tampoco me lo bendigas, porque me le estás dando más bendición. Tú tienes que saber que cuando estás en la presencia del Señor, como el pueblo de Israel, la bendición del Señor está contigo. Y no hay nada que te lo pueda quitar. ¿Me oyeron? No hay nada que te lo pueda quitar. Recientemente estaba enseñando a algunas personas aquí que están aquí ahora con respecto a maldiciones, con respecto a hechicerías, con respecto a brujerías que de repente las personas que no conocen al Señor usan para tratar de tener ganancia contra alguien. Y cuando esto lo usan contra un hijo de Dios, contra un cristiano, usted tiene que saber que no hay maldición que le pueda llegar a usted. ¿Ok? Entonces no tenga temor, no tenga temor, se lo aseguro, porque lo he visto, se lo aseguro, contra su servidor han hecho cosas increíbles, ¿verdad? Maldiciones, hechicerías, tierra de panteón, un montón de cosas, pero un montón de cosas. Pero yo creo lo que dice Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aleluya. Mas a ti no llegará. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Permanecer con el Señor. No negar la fe, mantenerte en el Señor. ¿Ok? Entonces, no se dijo que la cobertura del Señor impediría que alguien tratara de maldecirnos. Eso no se dijo. O sea, el enemigo lo va a tratar de hacer todo el tiempo. Recuerden, hasta pasamos aquí un equipo de personas que estuvieron en la lección de curso número 1 cuando aprendieron acerca de la armadura de Dios. Y la armadura de Dios incluye el escudo de la fe con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, pero piensa eso. Si Dios te ha dado un escudo para que apagues todos los dardos de fuego, significa que esos dardos de fuego van a venir. Otra vez, la parábola del hombre insensato y del hombre prudente. Ambos edificaron su casa. Ambos, el que edificó la casa en la arena y el que edificó la casa sobre la roca. ¿Saben cuál es la lección? Que sobre el imprudente y sobre el prudente, sobre los dos vinieron los vientos. Uno esperaría que, bueno, el hombre prudente, pues como es prudente y como edificó la casa sobre la roca, pues ya no va a recibir ningún daño, y no es así. La diferencia fue el resultado. La casa estaba fundada sobre la roca y cuando vino el ataque, no pasó nada. Ahí está este profeta entonces, pero la avaricia del mundo pervirtió a Balaam. Ese hombre fue pervertido, siendo un profeta de Dios que escuchaba correctamente la voz de Dios, que fue impedido para maldecir al pueblo de Israel. Se pervirtió por la riqueza, se pervirtió por la ganancia deshonesta. Y se sobreentiende, porque no se dice, se sobreentiende cuando llegamos acá a esta parte,
¿Qué fue lo que pasó? Ok, no lo pudo maldecir, pero él quería tener la ganancia, porque ciertamente hay predicadores, hay personas que pueden pervertirse para tener ganancia deshonesta, que andan sacándole dinero a la gente, que andan engañando a la gente con esto y con aquello. Sí, se pervirtió. Se pervirtió. ¿Y qué hizo? Ok, ¿sabes qué? Dios no me permite maldecir a este pueblo, pero yo te voy a decir cómo lo puedes derrotar. Y eso fue lo que hizo Balaam. Lo que hizo Balaam fue decirle a Balac cómo podía derrotar al pueblo. Mira, manda a tus muchachas. Manda a las más guapas. Que se mezclen con ellos. El pueblo tenía instrucción que no se mezclaran. Y cuando ellos se junten con ellas, pues que ellas lleven sus ídolos. Los que han leído Biblia ya se acordaron de Salomón, ¿verdad? Eso hizo Salomón. Y entonces el pueblo fue pervertido y fue derrotado. Porque Balaam le dijo a Balac cómo podía derrotar al pueblo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice el versículo 14, que tienes ahí a los que retienen la doctrina. Aquí es donde quiero llegar. Vea que aquí se dice doctrina de Balaam. La palabra Balaam es una palabra hebrea, está compuesta por dos partes. La primera, Bela, que significa conquistar. Bela. Y Baam. Son dos palabras juntas. Significa pueblo. Así que ya juntas, Balaam, la palabra Balaam, significa conquistar al pueblo. Es lo que significa el nombre Balaam. Así que no le ponga Balaam a sus hijos, ¿ok? Eso significa Balaam. Conquistar al pueblo. Y es muy curioso que la otra herejía que se habla aquí, ya lo leímos, ya leímos todo el pasaje, es atribuida a Nicolaitas. Hay un poquito de controversia teológica con respecto a esto. Sí, había alguien que se llamaba Nicolás y que había tenido una actitud muy parecida a la de Balaam, pero lo extraño es que la palabra en griego, Nicolás, de donde viene Nicolaitas, la palabra en griego es igualmente es compuesta de dos. Nican es la primera parte del nombre Nicolás, Nican, y la segunda parte, Laos, que significa pueblo. ¿Qué significa entonces Nican? Conquistar. Conquistar al pueblo. Entonces los dos nombres que aparecen en este pasaje de la escritura, tanto Balaam como Nicolás, de donde vienen Nicolaitas, ambas palabras, una en hebreo y la otra en griego, significa conquistar al pueblo. Hermanos, escuchen, el diablo tiene un plan y eso es conquistar tu corazón. ¿Están oyendo? Para que tú pierdas tu fe en Dios. Pierdes tu fe, quedas expuesto. Ya no crees, ya no esperas, no estás en cobertura de la gracia de Dios. Yo acabo de tener una reunión pastoral este viernes
con los pastores del movimiento. Cerca de 95 pastores estuvieron en reunión conmigo y les hablé acerca de mantenerse en la cobertura, porque cuando tú sales de la cobertura es como un padre que trae un paraguas. Acá casi siempre traen un paraguas en el auto, porque no se sabe cuándo va a llover, ¿no es cierto? Aquí en cualquier momento puede caer un aguacero. Entonces tú traes un paraguas, se suelta el aguacero y el papá entonces abre el paraguas y lo primero que hace es meter a la señora. Espero. Y la segunda, meter a los hijos. Pero todavía un hijo puede escoger no meterse debajo del paraguas. Todavía una señora puede escoger no meterse debajo del paraguas. Hola, 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 hola. ¿Y sabe qué va a pasar? Se va a mojar. Dile al que está a tu lado, no salgas de la cobertura. Te puedes mojar. Te puedes enfermar. Así que esta es la base de estos dos nombres. Yo encuentro un gran peligro, hermanos. Yo veo un gran peligro con esto. Oigan bien. La doctrina de Balaam primero fue un pensamiento. Has dejado segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. No es la única vez que se menciona a Balaam, ¿eh? La historia está en el Antiguo Testamento, Números, pero no es la única vez. Oiga, segunda de Pedro 2:15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Ok? Está acá. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino. Normalmente la palabra camino también significa pensamiento, porque es lo que tú escoges. Tú sales aquí a la calle y tú escoges si te vas a la derecha o si te vas a la izquierda. Tú lo escoges. Pensamiento. Tú piensas y decides a dónde quieres ir. Y depende de lo que tú quieres, agarras el camino. ¿Ok? Entonces, segunda de Pedro nos menciona que lo primero que pasa es que tienes un pensamiento, pero es Cristo, escuchen bien, aquí en esta porción de Apocalipsis es la reclamación del Señor Jesús. El Cristo resucitado te está diciendo, pero tengo contra ti que retienes ahí a los que siguen la doctrina de Balaam. Pero entonces, en el tiempo de Pedro, vamos a ubicarnos ahora en el tiempo, ¿ok? ¿Cuándo ocurre lo de Balaam? Allá aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Cuando pasó lo de Balaam. 1500 años antes de Cristo. Luego, en Pedro, estamos hablando más o menos del año 60. ¿Ok? Un pensamiento. Para el año 60, en la iglesia cristiana, ya no en el pueblo de Israel, en la iglesia cristiana ya se había metido el pensamiento de la doctrina de Balaam. Estaba por ahí metidito. Y Jesús empieza a reclamarles, mire, no está bien eso que tienen ahí. Un pensamiento. Pero el pensamiento se convirtió en un deseo. Ahora sí, Judas capítulo 1 versículo 11. Hay de ellos, Judas es un solo capítulo, Judas está exactamente antes de Apocalipsis,
versículo 11 dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y se lanzaron. Digan todos, se lanzaron. Ya no era un pensamiento. No es lo mismo que yo estoy aquí pensando que yo. Se convirtió en un deseo. Primero fue un pensamiento y después ya era un deseo. Y fueron tras ese deseo. Quiere decir entonces que esta contaminación, este amar al mundo, puede crecer en el corazón. De un pensamiento a un deseo. Y yo le digo una cosa. Cuando tú tienes un deseo es muy complicado detenerte. Tú quieres una F-150 2026. Ya ven, por ahí ya el Señor está. No tienes dinero, pero tienes un deseo. Es más, te sueñas. Porque el deseo es así. Empieza a trabajar. Y dices, ya está. Me la voy a comprar. Pero no va a alcanzar para pagar. No sé, yo lo voy a agarrar. Porque hace un deseo. Y tercero, se convierte en doctrina. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba. Acuérdense que la palabra doctrina significa lo que se enseña, lo que se recibe, lo que se practica. Eso significa la palabra doctrina. Otra vez, la palabra doctrina significa lo que se enseña, lo que se recibe, lo que se practica. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor, que enseñaba. Ya es una enseñanza, un pensamiento, un deseo, una doctrina. Un pensamiento, un deseo, una práctica. Porque la doctrina es eso, lo que se practica, lo que se vive. Nosotros tenemos la doctrina de la fe. La fe, no has negado mi fe, dice el Señor. Esto es nuestro fundamento, nuestra fe en Dios, nuestra fe en el Señor Jesús. Avanzamos, crecemos en esta doctrina, nos afirmamos en esta doctrina porque sabemos que eso es lo correcto. Pero entonces el enemigo trae su propia doctrina. Y esa doctrina entonces es la doctrina de Balaam. ¿Cómo lo podríamos traducir? Avaricia. Deseos desenfrenados por cosas. Bueno, alguien puede estar con un deseo desenfrenado por perfumes. Le encantan los perfumes. No tiene ni para comer, pero tiene buen perfume. Porque tiene una pasión. Porque tiene un deseo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Miren, todas las recomendaciones que dan los economistas, a mí me gusta mucho leer sobre eso, es que pues, antes de tener un buen reloj, no como el mío, ¿ok? No les alcanza para comprarse uno como este. Me costó $11. A mí no me importa. Seguramente que alguien sí, para alguien sí es muy importante el tipo de reloj que trae, porque siente validación. ¿Entienden eso? Sienten aceptación.
Que si traen un buen reloj, entonces, pues entonces valen. Y si no traen un buen reloj, entonces no valen. Pero entonces tú estás poniendo el valor que tú tienes en algo que es superfluo, algo que no es. ¿Me están oyendo? Entonces, primero debes de tener casa, debes de tener negocio, debes de tener una fuente antes de empezar a malgastar en lo que es superfluo, en lo que no tiene valor. A mí no me importa mucho. ¿Sabe qué pasa? Porque no está padre, ¿no? ¿Verdad que sí? Dígame que sí para que me sienta bien, hombre. Sí, ok. Da la hora. ¿Me oyeron? Da la hora. Sí. Oye, Alexón, gracias por el perfume. Pensando en eso me puse hoy, fíjate. Él me regaló un perfume hace un buen rato. Y dije, hoy me voy a poner. Pero no es mi pasión. Mi pasión es Cristo. Él da paz a mi alma. Entonces debo de cuidar mis pensamientos. Hola, hola. Debo de cuidar mis deseos y debo de cuidar mi manera de ser, mi vida. Porque hay un enemigo que quiere penetrar para quitar mi bendición y apartarme de mi destino. Tu destino es la presencia de Dios. Vean al pueblo, vean al pueblo, vean al pueblo. El pueblo viene en el desierto, viene caminando, viene caminando. Y entonces aquel viene, maldícelo para que no entre a la tierra prometida. ¿Lo están viendo? Ahí vienes caminando, vienes del desierto, te has sido probado por el Señor, has visto la poderosa mano de Dios. El desierto es bueno, hermanos, el desierto es bueno. Las situaciones difíciles, las pruebas, las luchas son buenas, porque cuando estás en el desierto, entonces puede ser que cae maná del cielo. Cuando estás en el desierto y no tienes de dónde, puede ser que el Señor haga brotar agua de la peña. Aleluya. Cuando no tienes a dónde ir, puede ser que el Padre abra el mar rojo para que tú puedas atravesar. Aleluya. El desierto es bueno. No vean las luchas, no vean las situaciones que van pasando día con día como una cuestión, ay, Dios ya me abandonó. No, Dios te está formando. Dios te está formando, Él está trabajando en tu corazón, Él está haciendo una obra porque Él quiere que tú llegues a tu destino. Tú vas a llegar a tu destino. En el nombre del Señor Jesús declaro que vas a llegar a tu destino, que no va a haber nada que impida que tú llegues a tu destino. Pero sí tienes que cuidar el desarrollo del plan del enemigo en tu contra. Así que, ¿qué era el asunto? El plan principal de Balac con Balaam era esto, hermanos. Una vez maldecido el pueblo, se le quitaba su poder de guerrear. Fíjese lo que querían. Quitarle al pueblo su poder de guerrear. Escúchenme, ¿ok? El enemigo siempre va a hacer cosas en contra de ustedes para quitarle su poder de hacer guerra contra el reino de las tinieblas. Hermano, el diablo te tiene miedo porque tú eres un hijo de Dios. Pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él sabía que ese poder que había recibido ese pueblo iba a traer como consecuencia la caída del reino de las tinieblas. Entonces el diablo siempre quiere quitarte tu poder para guerrear, tu poder para mantenerte firme, tu poder para ser ese testimonio bajo la mano preciosa del Señor. Hoy aprendemos tres cosas muy importantes.
cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestros deseos, cuidar nuestra manera de vivir. Doctrina. Lo que eres, lo que haces, lo que vives, porque el enemigo quiere quitarte tu poder de guerrear. El poder de que tú llegues a hacer lo que Dios planeó para ti. ¿Qué dice el Señor? Porque yo sé los planes que tengo de ustedes. Planes de bien. Planes de bien. Para darles lo que ustedes esperan. Y seguramente que ustedes van a buscar la historia, ¿verdad que sí? Busquen la historia. Lean lo que pasó con el pueblo de Israel. Escuchen a Balaam hablar las 3 profecías, porque en las 3 profecías el Espíritu del Señor se manifestó de una manera tremenda, no lo dejó maldecir al pueblo, pero en la tercera ocasión que Balaam está profetizando, él ya dice, el que está muerto, el que está con los ojos cerrados, pero que ve su visión. Dios le permitió a Balaam en todo momento de darse cuenta de su situación para mantenerse en el camino, y no lo quiso hacer. Así que, hermanos, hay un llamado del Señor a desechar a Balaam y a los nicolaitas. Las 2 doctrinas que tenían que ver con los pensamientos, los deseos y la práctica. ¿Están listos para consagrarse a Dios? ¿Están listos para dejar que el Espíritu del Señor les ministre, los levante, los restaure? ¿Cuántos saben que nuestro Dios es bueno? Hermanos, de verdad yo me lleno de gozo con el Señor, porque dice la palabra, el que a mí viene, no lo echo fuera. El que a mí viene, no lo echo fuera. Luego, ¿fuiste apaleado? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Padre, Padre, Padre Santo, en el nombre de Jesús, por favor, quiero que todos cierren sus ojos y entreguen al Señor sus pensamientos. Vamos, abra su boca, entregue sus pensamientos a Dios. Entregue sus pensamientos a Dios. Deje que el Espíritu Santo trabaje en sus pensamientos esta mañana. Señor, danos tus pensamientos y clame ahora. Yo quiero que todos abran su boca. Señor, dame tus pensamientos. Yo quiero tener tus pensamientos. Yo quiero percibir tu voz, oh Dios, y tener tus pensamientos en mi alma, en mi corazón. El salmista dijo, aún en mi cama me enseña el Señor. Ahora, si ya clamó por sus pensamientos, ahora dígale al Señor, Señor, toma mis deseos. Mire, puede ser que los deseos que usted tiene son legítimos, puede ser que son de Dios. No todos los deseos son equivocados, no todos los deseos son perversos, no todos los deseos están contaminados. No. Hay deseos buenos, hay deseos santos, hay deseos correctos. Sométalos a Dios. Porque aún los deseos que son buenos y los deseos que son correctos y los planes que Dios tiene para nosotros, empieza a trabajar en nuestro corazón, y ahí el Señor nos va abriendo el camino para que veamos el cumplimiento de su presencia.
Toma nuestros deseos, oh Dios. Pero tanto deseos buenos como deseos equivocados, diga: Señor, te entrego mis deseos esta mañana. Te los entrego a ti, Señor. Dame claridad, oh Dios, dame claridad para ser la persona que tú quieres que yo sea, Padre. Y vamos con lo tercero. Señor, ayúdanos a vivir una vida recta delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si usted sabe que hay algún camino incorrecto, clame ahora: Señor, yo cierro esa puerta. Dígalo con todo su corazón: Señor, yo cierro esa puerta al desánimo, a la depresión, a la tentación, aquello que obstaculiza su alma, su corazón, y que no le deja alcanzar su propósito, no le deja llegar al lugar que el Señor tiene preparado para usted. Sométalo al Señor, porque en el momento en que lo somete, Dios empieza a abrir puertas. Padre, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, pongo a cada uno de tus hijos y de tus hijas acá, Señor. Restáuranos, 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 oh Dios. Levántanos, Padre, y ayúdanos a seguir nuestro camino para alcanzar tu propósito. Con razón nos hablaste este año de fe en Dios.